¿Cómo le va? Esto es la tercera edición por aquí por DTV, tercera edición por Diputados Televisión, una jornada en la cual la información está pasando cerca del Congreso, a pocas cuadras del Parlamento Nacional. ¿Por qué? Porque hay reunión de gobernadores con funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, con el jefe de gabinete, con el ministro del Interior, con representantes del Ministerio de Economía. Lo cierto es que lo que se habla, lo que se discute, la posibilidad de retrotraer lo que fue en su momento la quita de la cuarta categoría de ganancias, la posibilidad de discutir un paquete fiscal, temas que desde el punto de vista político se van conversando entre los poderes del Ejecutivo y los ejecutivos provinciales, pero que después tienen que venir al Parlamento Nacional. Por eso es importante la atención que le está prestando el Congreso Nacional a lo que pasa por estas horas en la Casa de Gobierno. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Claudio Mardones, ¿cómo le va? Buenas tardes. Señor Fernando Fraquelli, muy buenas tardes. Muy ¿Cómo bien, le va? muy ¿Cómo bien, está? Muy bien. Bueno, dependemos del pulso de lo que pueda surgir hoy en Casa Rosada y mucha hiperactividad de algunos bloques también que posiblemente se preparan para la semana que viene, donde ya hay una fecha, martes, con este periodo de sesión especial para debatir un cambio en la fórmula jubilatoria. Bueno, temas también centrales que vamos a ir desarrollando a lo largo de este programa. Señor Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Fernando, placer estar Bien. aquí con ustedes compartiendo esta mesa y claro, los ojos o los oídos o la lectura en realidad de la actualización de esta reunión que se está llevando en este momento en Casa Rosada, es un poco el anticipo de lo que nos puede generar el camino hacia el Pacto de Mayo y saber sobre todo, bueno, entre los puntos principales qué van a proponer los gobernadores. El tema de las jubilaciones que posiblemente tenga el protagonismo la semana próxima en una posible sesión especial es un tema, y después qué es lo que van a proponer los gobernadores para con justamente Javier Milei. Bueno, temas centrales de discusión política aquí en el Congreso y fuera del Parlamento Nacional. Nos vamos ahora a la provincia de Salta. Diputada Emilia Orozco, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenas tardes. Bueno, un placer estar en comunicación con ustedes. Bueno, lo mismo, diputada. Emilia, decimos, lo que pasa ahora en Casa de Gobierno espera su repercusión tener este Congreso Nacional. En el horizonte está el Pacto de Mayo, el Pacto del 25 de mayo que ya convocó el presidente Javier Milei. Sí, bueno, muchas expectativas, no solamente en el arco político, sino también en la gente. Es algo que a mí me asombró, ¿no? Sobre todo acá en la provincia de Salta, de ver cómo están muy pendientes de la agenda política, de la presidencia, de las gobernaciones, de cómo están al tanto de cuál es cada paso, ¿no? que se da en el ámbito legislativo y en todas estas instancias de diálogos en las que se están enlazando las provincias con la nación, que son necesarias y ojalá que prosperen. Emilia, ¿por qué cree usted que hay tanta atención de la gente, de la ciudadanía a estas reuniones, a estas conversaciones, a lo que puede surgir el 25 de mayo? En principio porque la gente entendió de que estas conversaciones de las provincias con la nación y la necesidad de hacer un trabajo mancomunado y de colaboración de ambas partes es fundamental para empezar a sacar este país adelante. Creo que si no traccionamos todos para el mismo lado, y también involucra a los municipios, ¿no? Desde Nación se ha tomado una impronta que he visto que están tratando de replicarse en las provincias y en los municipios en cuanto a los gobiernos austeros. Es decir, las buenas acciones se están imitando y se están replicando, quizás con más lentitud en algunas provincias que en otras, como por ejemplo en la mía, pero no pierdo las esperanzas de que entiendan de que necesitamos gobiernos eficientes, austeros, y con la madurez política necesaria para poder sentarse a trabajar en conjunto en busca de soluciones, no de más problemas, porque problemas es lo que nos sobran a los argentinos. Ahora necesitamos soluciones para salir de esto. Claro. Emilia, ¿cómo están y cómo han arrancado lo que es este periodo de sesiones ordinarias, inaugurado el viernes pasado por el presidente Javier Milei, más allá desde el oficialismo, más allá desde la Libertad Avanza, de esperar aquellas iniciativas que envíe el Ejecutivo? Seguramente
algo tiene que ver con lo conversado, que ustedes tuvieron reuniones con el presidente de la Nación, con el jefe de gabinete, Nicolás Posse, pero ¿en cuánto están trabajando ustedes pensando en sus propios proyectos? ¿Por dónde estarían pasando esas iniciativas? Como bien decía, tuvimos 2 reuniones, el miércoles con el presidente en Casa Rosada y el día viernes con el jefe de gabinete, y el acuerdo, o de común acuerdo diría, la prioridad es darle curso a los proyectos que ingresen desde el Ejecutivo. Entendemos que ahí tenemos las herramientas necesarias para poder favorecer a nuestras provincias, por supuesto que la están pasando muy mal, para empezar a subsanar sobre todo la economía, que es la prioridad de este gobierno, empezar a paliar todas estas lamentables situaciones que están pasando los argentinos y que quieren soluciones inmediatas. Si bien en la macroeconomía tenemos algunos resultados, la gente en el día a día obviamente que no lo percibe, porque obviamente la inflación sigue altísima, los sueldos no se equiparan y la gente te pregunta en la calle, bueno, ¿cuándo nos toca a nosotros empezar a ver esas mejoras? Porque en base a los números, la baja de inflación, del riesgo país, baja el dólar, pero eso no se refleja al momento de la cotidianeidad de las personas. Entonces creo que el camino es por ese lado, y por supuesto que bueno, siempre al servicio no solamente de todas las necesidades que sabemos que son urgentes, sino también de muchos proyectos en los que uno ya viene comprometido. Quienes tenemos una corta trayectoria en política, nos hemos involucrado con distintas áreas. En el área de la discapacidad, por ejemplo, estoy muy compenetrada en lo que es la necesidad de la reforma de la ley de salud mental. Es algo que se puso en tema de debate al momento de debatir la ley de bases. Luego se excluyó, y en ese sentido lo celebro, ¿no? Porque creo que es una ley que amerita un tratamiento con otros tiempos, con otra participación por parte de todos los sectores intervinientes, sobre todo los profesionales. Así que hay muchas iniciativas con las cuales queremos avanzar, pero bueno, es prioridad primero lo económico. Emilia, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. No, por favor, muchas gracias a ustedes y que tengan un hermoso fin de semana. Gracias, igualmente. La diputada Emilia Orozco, diputada nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Salta. Prioridad para el oficialismo la discusión de los proyectos que envíe el Ejecutivo aquí al Parlamento Nacional. Y ahí está de qué manera va a ingresar la modificada, retocada ley de bases. Tal cual, y es un tema que es lo que los gobernadores quieren saber, gobernadores, vicegobernadores, vicegobernadoras presentes en esta reunión, quieren saber especialmente de parte de Nicolás Posse, claro, como ministro coordinador, y también de Guillermo Franco, para poder abordar uno de los puntos que finalmente habían quedado relegados, que tiene que ver con el paquete fiscal y que es el plano de las definiciones en este momento, podríamos decir, hipersensible para los gobernadores, teniendo en cuenta la cantidad de recortes que han afrontado en estos últimos 2 meses. Lo que contábamos, primero, sin presupuesto 2024, a tiro de resoluciones del Poder Ejecutivo por la ampliación del presupuesto, sin Fondo Nacional del Incentivo Docente, sin Fondo Compensador Salarial Docente, sin Fondo Compensador para el Transporte del Interior, con las transferencias discrecionales del Poder Ejecutivo suspendidas en un 97%, y también con el otro interrogante, ¿hasta dónde va a impactar este escenario económico realmente en las coyunturas locales? Claro. En donde también hay otro elemento que es de carácter fiscal, la merma en la recaudación. Y ahí es donde me parece que empiezan a surgir las charlas más francas, digamos, de lo que ha sido la contienda, el debate del final de extraordinarias, el regreso a comisión del proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, y ver en ese contexto cómo se puede ordenar. Claro. Sin eso, el camino del 25 de mayo se hace un poco brumoso. Bueno, a ver, está el tema ganancias, que es retrotraer nuevamente lo que se había votado, es decir, que volver otra vez a lo que es la cuarta categoría de ganancias. Sí. Esa es una posibilidad, es un impuesto coparticipable, es decir, que serían fondos para las provincias. En la jornada de ayer, los gobernadores patagónicos rechazaron en conjunto, en una reunión que han mantenido en la provincia de Chubut, rechazaron la posibilidad de volver a, digamos, a generar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Pero hay otros mandatarios provinciales que siguen insistiendo en la necesidad de
coparticipar otros impuestos, el impuesto país o el impuesto al cheque, o veremos de qué manera. Ahí hay una gran diferencia que tendrán que zanjarse. Bueno, escuchándote es como un déjà vu de cuando se iniciaba el proceso Sí, claro. del tratamiento de la ley Y de sí. bases, que le preguntábamos a cualquier diputado que se acercaba en la previa a una comisión de sesión qué va a pasar con el impuesto país, si va a ser coparticipable o no, si van a colaborar, por así decirlo de alguna manera, y en las negociaciones si va a ingresar o no. Bueno, ahora vamos a ver por dónde va el debate. En principio, una vez que finalice esta reunión, tal vez empecemos a tener mayores definiciones de lo que puede llegar a suceder la semana próxima en cuanto al tema jubilatorio. Al haber jubilatorio, que es un tema muy, muy importante a la hora de debatir la ley de bases inclusive. Claro. Y a partir de ello... Por la movilidad. Claro, por la movilidad, Claro. por sobre todas las cosas. Y después ver qué otros ítems se pueden sacar en limpio para entender un poco hacia dónde vamos rumbo al 25 de mayo en Córdoba con este Pacto de Mayo, donde Javier Milei le planteó estos 10 puntos a los gobernadores y ver cómo se fabrica este pacto. Claro. Si con estas condiciones únicamente, o si avala, o si acata, si agarra algunas posibilidades o algunas referencias que le indiquen los gobernadores, como hoy mencionábamos, ¿no? ¿Por qué no hubiese asistido hoy Axel Kicillof? Era la pregunta. Claro. Entendiendo que él puso en su apertura de sesiones ordinarias en provincia 7 puntos principales que él quisiera que se lleven a cabo, como por ejemplo Claro. la reanudación de la obra pública. Sí, igualmente Kicillof ya había dejado trascender, más allá que fue uno de los últimos en confirmar su presencia en el día de hoy, ya había dejado trascender que cuando el gobierno llame para trabajar sobre temas que, en definitiva, pueden beneficiar a la provincia, ahí va a estar presente. Claro. Más allá de cualquier tipo digamos, de opinión que pueda tener desde el punto de vista político, las diferencias que obviamente son notorias y se conocen entre lo que es el proyecto de Javier Milei o el proyecto de Axel Kicillof. Lo mismo ocurre con otros gobernadores también. Y también pensemos que arrancamos la semana con la posibilidad de que esta reunión que está transcurriendo en este momento estuviera encabezada por el presidente Javier Milei. Sí. Bueno, finalmente no fue así. Los gobernadores esperaban que así fuera. Bueno, ahora llega el momento de encontrarse con Pose y con Francos. Y ahí hay un elemento fiscal muy importante. Y tiene que Claro. ver con, ¿van a volver a querer subir las retenciones o no van a querer Claro. subir las retenciones? Este es un tema. Hay otro tema que se ha metido a la fuerza en esta coyuntura y por eso el gobernador Maximiliano Puyaro, gobernador de Santa Fe, no está aquí en Buenos Aires, se quedó en la capital provincial y también en Rosario. Está la vicegobernadora Gisela Scaglia, que fue Sí. diputada nacional del PRO, pero por la crisis de seguridad en Rosario. Recordemos que hay un paro de colectivos en Rosario, luego de 2 ataques a 2 colectiveros ayer y luego del asesinato de 2 taxistas en menos de 24 horas. Y todo en un momento en donde el gobierno nacional hacía una reivindicación del Plan Bandera que lleva adelante la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y inevitable ver que el último gesto que había tenido el gobierno provincial había sido estas requisas en los penales Claro. de la provincia, en un momento en donde la atención también plantea este interrogante: ¿cuál va a ser la política de seguridad a nivel nacional en un escenario como este? Y si todas las fuerzas políticas van a afrontar alguna serie de acuerdos para tener presente que la situación de la seguridad santafesina y en Rosario no es una novedad, y es un tema que aquí en la Cámara de Diputados ha sido un tema central en algunos momentos del año pasado, especialmente por los acuerdos entre peronistas, radicales y también macristas para presentar proyectos vinculados a la ampliación de la justicia federal en Santa Fe, en donde hubo una serie de iniciativas impulsadas por el entonces gobernador Omar Perotti que no prosperaron y Claro. que quedaron fuera de la agenda. Así Bueno. que hay que ver también si este tema toma mucha más fuerza en esta reunión. Bueno, veremos ahí a ver qué es lo que ocurre y mientras tanto vamos a ir viendo también cuál es la opinión de los diferentes legisladores nacionales respecto a estas discusiones, porque en definitiva desde principios de enero a la fecha se siguen discutiendo los proyectos que está trabajando el Poder Ejecutivo Nacional, que por un lado es el decreto de necesidad y urgencia, por el otro lado
es el proyecto de ley de bases que tendrá que volver al Congreso de alguna manera y que ahora se está discutiendo también otros puntos con los gobernadores. La diputada Andrea Freites de Unión por la Patria por la provincia de Tierra del Fuego habló con DTV de esta manera. Ayer estuvimos charlando un poquito en el bloque con algunos diputados e incluso acá en el anexo A donde estamos, vamos a acompañar, cada vez que sean convocado una sesión, lo vamos a hacer. Entiendo que no sé si los números van a dar para alcanzar los 2/3 necesarios, porque recuerdan que no tenemos dictamen de este asunto, pero... Sí, ya convocar y sentar para sesión especial 129 es un datazo, claro. Totalmente. Sí. También hay una sesión convocada para la semana siguiente para el FONIT, que yo tengo mucha expectativa que esa sesión pueda incluso ya convertirse en ley el FONIT, porque hay un acompañamiento. Vos sabés que hay alrededor de 10 asuntos entre resoluciones de interés y proyectos de ley para acompañar al FONIT. La verdad que es el porcentaje en Tierra del Fuego, por ejemplo, significa el 12% del salario docente. El Gustavo Melella forma parte de Forja y llegamos todos juntos, así que él forma parte de Unión por la Patria. Trabajamos muy bien con Gustavo Melella. Hoy está en Madrid. Yo no pude viajar, pero sí hay diputados patagónicos del Frente que están acompañando. Hicimos un documento para acompañar a los gobernadores que van a estar allá. Hablé ayer porque estuvo el ministro de Economía también visitándome después de las reuniones que tuvieron ayer con Nación. Y la decisión la van a tomar entre todos los gobernadores, ¿no? Esto van a definir, pero por supuesto la postura es no imposición, sino diálogo para poder avanzar. Le pregunto, aparecían el gobernador de Santa Fe y de Córdoba planteando que a ellos no les convencía mucho ganancias. ¿Sabe qué pasa con su gobernador para el regreso de ganancias? ¿Sabe lo que pasa con Melella sobre ese tema o no? Esto entiendo que también lo vienen trabajando. Lo bueno de esta situación que se viene dando es que vienen consensuando los gobernadores, así que entiendo que en su gran mayoría no quieren avanzar. ¿Por qué? Porque es un impuesto directamente al trabajador. Hoy un impuesto al trabajador genera que siga yéndose al piso como está, así que entiendo que si la definición de la gran mayoría, como creo que va, buscaremos otros fondos para que sean coparticipables, el impuesto al cheque, por ejemplo. Bueno, ahí estaban la diputada Freites de Unión por la Patria por la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, es bueno traer un proyecto que tiene que ver con... ya presentado y ya me parece en algunos momentos hasta debatido en este Congreso Nacional, que está referido a la integración de la Corte Suprema de Justicia y la presencia de mujeres en la Corte. Claudio. Memorioso Fraquelli recuerda exactamente este dato. Fue presentado por Elisa Carrió y en un momento perdió estado parlamentario, luego de los intentos por debatirlo. Ahora, en el arranque de este nuevo periodo de sesiones ordinarias, el 142, el bloque, la coalición cívica, conducida por Maximiliano Ferraro, dentro de ahora el bloque Hacemos Coalición Federal, que lo conduce Miguel Ángel Pichetto, pero en este caso el proyecto tiene las 6 firmas de los integrantes de la coalición cívica dentro de Hacemos Coalición Federal. Bueno, lo que plantea en pocas palabras es hacer un cambio en el decreto ley de 1958, que es el que reglamenta el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia, es decir, de que ese estatuto fue definido por la autodenominada Revolución Libertadora en 1958, así que por eso, decreto ley 1285/58, que en ese momento tenía la firma de un presidente provisional, la forma elegante jurídica para la firma de la dictadura, ¿no? En un momento en donde el orden constitucional había sido suspendido, luego del derrocamiento de Juan Domingo Perón. Hasta ese momento viaja este proyecto de la coalición cívica para hacer este cambio. Recordemos, el artículo 21 de este decreto lo que definía son las competencias de la Corte. Y sostiene la propuesta de la coalición cívica que ese texto quede así. La Corte Suprema estará compuesta por 5 jueces, de los cuales al menos 2 deben ser mujeres, ¿sí? Recordemos que lo único que dice hasta el momento este decreto ley es
precisamente que está compuesto solamente por 5 jueces. Otro punto, también el artículo 22 actualmente define cómo se integrará la Corte en casos de recusación, excusación, vacancia o licencia para fallar. Obviamente, a veces puede faltar un integrante del tribunal y lo que establece precisamente este decreto ley es, bueno, ¿de qué manera se cubre eso? Lo que sostiene en este caso la coalición cívica es que incluya esta definición, que en todos los casos previstos por el presente artículo, la Corte se integrará hasta el número legal para fallar con al menos 1/3 de mujeres. Es decir, de que en este contexto, a la hora de poder definir ante la ausencia de un cortesano o de un integrante de un tribunal de apelaciones, bueno, que en ese momento también esté este requisito, de que a la hora de redefinir esa integración haya 1/3 de mujeres, ¿sí? Vamos a la siguiente placa. También modifica el artículo 31. Ese texto dice actualmente que las cámaras federales, nacionales de casación, de apelaciones y los tribunales se van a integrar por sorteo entre los demás miembros de las otras cortes y también de cámaras de apelaciones. Después, si en el medio no lo logran cubrir de ese modo, sorteo. Bueno, acá en este caso el proyecto de la coalición cívica incluye esta definición y sostiene que cada uno de los tribunales referidos estarán integrados por al menos 1/3 de mujeres, es decir, que a la hora también de ordenar los sorteos y de poder cubrir las vacancias, tiene que estar este concepto para poder cubrirlo. Vamos a la siguiente placa. También agrega que cada uno de los tribunales colegiados se integrará hasta el número legal para fallar con al menos 1/3 de mujeres. Así que en el caso de prosperar esta iniciativa, bueno, está la obligación no solamente para la Suprema Corte de Justicia, sino también para los tribunales de Comodoro Pi, los tribunales federales con asiento en las capitales de distintas provincias y también para otra instancia clave, la Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal de apelaciones penales, ¿no? Bueno, ese es un punto muy importante. Creo que esta es... vamos a la siguiente placa. También sostiene que a los fines de conformar las respectivas ternas, que son las que compiten en los sorteos, en el caso de que el orden de prelación no surge ninguna candidata mujer en esa terna, si en la terna de los posibles candidatos para cubrir una vacancia en la Corte o en algún tribunal, si en esa terna no aparece una mujer, entonces en ese caso la mujer quedará tercera de prelación. La candidata que queda en ese punto de prelación es la mujer que haya obtenido el orden más elevado en la lista de prelación que conforma la Comisión de Selección de Magistrados y la Escuela Judicial, que es precisamente la instancia en donde se realizan los exámenes también y las calificaciones. En ese contexto, acá busca abordar un tema estructural y es algo que vamos a ver en breve, que es la presencia de hombres en los altos cargos judiciales y la gran cantidad de mujeres en todo el funcionariado judicial. Acá hay un tema muy importante. El proyecto recuerda que el 23 de noviembre de 2017 fue sancionada la Ley de Paridad de Género en ámbitos de representación política. Estamos hablando de la Ley 27.412. Por eso, Ferraro y los demás representantes de la coalición sostienen que hoy resulta imprescindible avanzar con normas específicas respecto de la integración del Poder Judicial, sobre todo respecto a los cargos de mayor jerarquía. Y ahí sí, ahora vamos a los datos. El último informe publicado por la Oficina de la Mujer, ¿sí?, de la Corte, que fue creado por Carmen Argibay, aportó en 2019 un análisis sobre el total de integrantes en la justicia. Vamos a ver de qué estamos hablando. Vamos a repasar rápidamente los datos. Por ejemplo, en la instancia más alta del Poder Judicial, en 2019 había 178 defensores, procuradores y ministros de la Corte. ¿Sí? De ese total, de esos 178, solo había 50 mujeres y 128 varones. En el caso de los jueces, defensores y procuradores fiscales, ¿sí?, de todo el fuero federal, estamos hablando en total, en todo nuestro país, de 9.727 jueces, defensores y procuradores fiscales de la Nación. En ese total de 9.700, 4.293 mujeres, 5.434 varones. Indudablemente, otra vez, más varones que mujeres en esa instancia tan importante del Poder Judicial. Vamos a los funcionarios, a los que están abajo del juez, ¿sí? Acá empieza a cambiar. Miren esto, funcionarios y funcionarias judiciales. Total, 32.391.
vean esto, ¿cuántas mujeres? 19.700 mujeres, por encima de 12.670 varones. Estamos hablando de secretarios y todo el funcionariado que está debajo del juez. En el caso del personal administrativo, estamos hablando de 66.800 trabajadores que forman parte del cuerpo de empleados judiciales. Acá, otra vez, 40.400 mujeres, 26.385 varones. Y ahora vamos directamente a todo el cuerpo del personal de servicio del Poder Judicial. Son 12.830 empleados y empleadas. Bueno, estamos hablando de 4.135 mujeres y 8.695 varones, el doble. Así que acá vamos, y con esto terminamos el informe, cuál es uno de los argumentos que incluso toma este proyecto para rescatar el último informe sobre la composición de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, la preeminencia de hombres en los altos estamentos del Poder Judicial y cómo cambia más abajo. Muy bien, gracias Claudio. Un tema sumamente interesante si tenemos en cuenta que hoy la Corte Suprema de Justicia tiene una vacante a partir de la edad que ya cumplió y dejó la Corte, Hayton de Nolasco, y que por lo tanto está conformada hoy por 4 miembros. Los 4 son varones. Bueno, y una discusión que todavía se tiene que dar desde el punto de vista político en el Ejecutivo y también en el Senado Nacional. Vamos a hacer una pausa aquí en esta tercera edición para regresar y seguir hablando de estos temas. Lo que viene en el Congreso, que son aquellos proyectos que no solo presentan los legisladores nacionales, sino también posibles acuerdos entre los gobernadores provinciales y el Poder Ejecutivo Nacional. Pausa, esta es la tercera edición por aquí por DTV y regresamos enseguida. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites, lunes y miércoles 18-15 horas.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Muy bien, aquí estamos, continuamos en esta tercera edición por aquí por DTV, tercera edición por Diputados Televisión. Repetimos, una jornada donde la atención política está puesta en la Casa de Gobierno, porque ahí se está hablando por parte del Poder Ejecutivo Nacional, el jefe de gabinete, el ministro del Interior, representantes del Ministerio de Economía, con los gobernadores respecto a algunas propuestas que tienen desde el Poder Ejecutivo Nacional. Por ejemplo, volver a la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, generarle una suma de dinero o garantizarle una suma de dinero a las provincias, pero también desde el punto de vista político necesita el Poder Ejecutivo que las provincias tengan influencia por sobre el Congreso Nacional para discutir lo que fue parte del envío de la Ley de Bases aquí al Congreso Nacional y que tuvo un primer resultado bueno cuando se discutió en general, pero malo cuando empezó a discutirse en particular, artículo por artículo, que ya en el quinto artículo se pasó todo a comisión y es donde está ahora. El plenario de comisiones, la vuelta a comisión de proyecto. Y eso impide además, bueno, que hay que saber si finalmente cómo van a sacarlo de ahí, porque el proyecto no ha perdido estado parlamentario. No, claro. Así que lo lógico sería que volvieran a reunirse las 3 comisiones intervinientes para que el oficialismo juegue ahí sus nuevas definiciones. Lo que se espera es que hoy los gobernadores sepan si finalmente es tan así como dijo el presidente, de que esto sería una instancia previa para poder redactar y avanzar en acuerdos que estén en torno a los puntos que estableció el presidente para el Pacto de Mayo. Claro. Y ahí es donde empiezan las grandes preguntas, decir, bueno, si es así, entonces, ¿por dónde va a empezar esa negociación? Y lo que decíamos hace un ratito, buena parte de esto gira en torno a lo fiscal. Por eso, como bien vos decías, Fernando, la pregunta es, bueno, si no es volver con la cuarta categoría de ganancias, ¿por dónde se va a abrir esa discusión? Obviamente, ahí hay un tema que tiene mucho peso y que tiene que ver con la parte que había quedado afuera, incluso antes de que sacaran por completo el capítulo fiscal, y es precisamente cómo afrontar el atraso de las jubilaciones, ¿no? Y de dónde sale la plata. Ahí yo creo que es donde
hay una parte de este termómetro que se juega ahora, porque creo que, lo decía Gonzalo hace un ratito, parte de lo que pueda pasar el miércoles, no el martes, como decía erróneamente recién, va a depender en parte también de cuáles son las señales que manda el Ejecutivo ahora, ¿no? Y a eso se suma otro componente, que es que no perdamos de vista que la convocatoria a la sesión especial está impulsada por Hacemos Coalición Federal, que tiene 23 firmas, y que falta un largo trecho para saber quiénes más se van a sumar. Claro. De hecho, el PRO no se sumaría, pero hay que ver si lo hace. Hay que ver quién se anima a negarse a discutir la actualización jubilatoria en este escenario. Claro. Esta es la parte más visible de esa discusión fiscal. Ahí está el escenario que a veces plantea La Libertad Avanza respecto a, bueno, discutir en la Cámara quién está a favor o en contra de determinadas medidas. El bloque de Hacemos Coalición Federal, que encabeza Miguel Pichetto, le está, digamos, ofreciendo lo mismo a La Libertad Avanza y al bloque del PRO. ¿Quién va a estar en el recinto el día miércoles para discutir la movilidad jubilatoria? Por ejemplo, estaba repasando un poco, ¿no? Porque este proyecto vuelve a la comisión original, es decir, con los 664 artículos. Pero toda la discusión anterior no solamente que dejó un proyecto con menos de la mitad de los artículos, sino además también con la ruptura del bloque de Unión por la Patria, que pasó a tener un bloque de 3 diputados tucumanos que encabeza Agustín Fernández, que hoy se llama Independencia. Claro, ¿se sentarán el miércoles? Ese es otro de los temas. ¿Qué van a hacer como bloque? Si van a continuar con el apoyo masivo a todas las iniciativas del oficialismo también. Ahí hay una interrogante, y tiene que ver en primer lugar con los comportamientos del gobernador Osvaldo Jaldo. Claro. Para los tucumanos hay 2 temas que también quedaron colgando en la negociación, que tiene que ver con haber frenado un tema que estaba en la primera versión de la ley de bases y puntos de partida, y es quitar todos los beneficios para la industria del azúcar. Una luz de emergencia para el gobierno tucumano. Claro. Lo mismo pasa con el tema de la industria tabacalera. Bueno, eso es otro de los puntos, y eso define los comportamientos de cada uno de los gobernadores. Jaldo, en este caso, ha disciplinado a estos 3 diputados, ha sido una demostración de fuerza, pero en ese contexto también está la pregunta de los gobernadores para saber si van a volver a transitar una parte de la peregrinación que ya tuvieron en la negociación o si van a haber alguna síntesis. Y por otra parte, va a volver a discutirse el tema de fondo. Insisto, el gobierno estaba decidido a aumentar las retenciones. Los gobernadores de la zona núcleo de Juntos por el Cambio especialmente, y a eso sumo a Martín Yarlora, ya habían planteado diciendo no, estamos de acuerdo en aumentar las retenciones a las exportaciones agrarias. Habían llegado a un punto, agropecuarias, perdón, habían llegado a un punto también para eximir de todas las retenciones a las economías regionales. Por lo menos eso quedaba como está ahora, en cero. Bueno, y ahí me parece que hay algunos movimientos que están tratando de ofrecer algunas alternativas. Claro. Todo esto en víspera de la demostración de fuerza del miércoles, en donde ya el peronismo planteó algunas señales. Dijo, bueno, la verdad, nosotros no estamos anticipando que vamos a dar quórum, pero la verdad que nos gustaría que en la sesión especial del miércoles también adelante la discusión del FONID que estaba prevista para el martes de la semana siguiente, que es el otro pedido de sesión de Hacemos Coalición Federal. Sí. Y a eso suman otros puntos que están dentro de la agenda del panperonismo y que dicen, bueno, ¿por qué no nos sentamos y pensamos en introducir algunos otros temas? Y capaz que ahí nos sentamos, damos quórum y ampliamos el temario. ¿Cuáles serían estos temas? Bueno, algunos de los que veníamos comentando en el comienzo del programa. Restituir y darle más fuerza de ley al Fondo Compensador para el Transporte del Interior, que es algo que preocupa mucho a los gobernadores de todo pelaje. Lo mismo con el compensador salarial docente, que eso impacta especialmente en 8 provincias que el salario está por debajo de la media nacional, y ahí empiezan a aparecer otras discusiones. Otro punto, el Fondo para el Desarrollo Argentino, un proyecto que tiene la firma de Máximo Kirchner antes de Navidad, antes de la última Navidad, y que lo que busca es tomar un tema que también preocupa a gobernadores e intendentes,
que tiene que ver con el fin del FOFESO, el Fondo Federal Sojero, que era la afectación específica de una parte de las retenciones para la soja para financiar obras de mediana y pequeña escala. Eso terminó cuando Rogelio Frigerio era ministro del Interior. Este proyecto busca restituirlo. Bueno, ahí están, alternativas que desde el Congreso le envían vía lo que es el bloque del oficialismo en Señales esta Cámara civilinas, podríamos decir. Sí, señales, ¿no? Señales hacia el Poder Ejecutivo Nacional y que seguramente también habrá conversaciones y señales de los propios gobernadores hoy con los funcionarios nacionales. Las voces que pasan por aquí por Diputados Televisión, analizando todos estos temas, analizando las diferentes alternativas y proyectos que empiezan a ingresar a la mesa de trabajo de esta Cámara de Diputados de la Nación. Los escuchamos. Lo más importante es la convocatoria a todas las fuerzas políticas. Recién lo hablábamos fuera del aire. El mundo nos está viendo. Hoy tuvimos una reunión con embajadores alemanes. El tema qué seguridad le va a dar a Argentina de producción, qué argumentos legales, políticos, jurídicos para insertarnos en el mundo. Yo creo que Argentina hace años que está pidiendo un pacto más allá de las fuerzas políticas. En este caso le toca al presidente Milei hacerlo. Lo hace a su manera, pero invita a todas las fuerzas políticas, gobernadores, presidentes de los partidos, el 25 de mayo en Córdoba, sobre 10 puntos, ponernos de acuerdo todos los argentinos sobre 10 puntos, que leyéndolos en detalle, yo creo que ningún argentino se puede oponer. Después cada uno tendrá su punto de vista y las variables dentro de los puntos, pero creo que es más, habría que sumar varios puntos más porque ahí faltan muchos temas que habría que ponernos de acuerdo, pero esos 10 yo creo que no hay dudas de que hay que tratarlos y que hay que debatirlos. Ahí tenía alguna diferencia con mi gobernador, que fue el primero, el de La Pampa, claro, que fue en decir que no iba. Creo que va a ir porque, te vuelvo a decir, no hay forma de ponernos de acuerdo de que estos 10 puntos hay que tratarlos. Después hay que ver la forma en qué queremos ponernos de acuerdo, pero que no podemos no hablar de jubilación, no podemos no hablar de reglas claras, no podemos hablar no hablar de propiedad privada. Bueno, los 10 puntos que plantea el presidente son claros. Yo creo que hoy tiene un consenso mucho más grande que el día que lo anunció. Bueno, ahí estaba Martín Ardoaín, diputado nacional del PRO por la provincia de La Pampa, los proyectos que está planteando el Poder Ejecutivo Nacional, los proyectos que plantea Javier Milei a discutir con los gobernadores para tener una fecha en el horizonte, el próximo 25 de mayo y fecha del Pacto de Mayo, como lo llamó el presidente aquí en la Asamblea Legislativa cuando hizo esta convocatoria. Gonzalo, hablamos de los diferentes proyectos, porque ya estamos en ordinarias. Están en la mesa de trabajo los proyectos de los diputados nacionales, como en el Senado están los de los propios senadores nacionales. Exacto, porque, a ver, el diputado Maqueira presentó un proyecto esta semana, es un proyecto bastante reciente, es una continuidad de otras iniciativas presentadas que, como bien hoy decía, por ejemplo, en su proyecto y en la explicación Claudito, van perdiendo estado parlamentario. Y se le quiere seguir dando ese énfasis, claro, esa importancia para sus modificaciones. En este caso hablamos de la ley 27.611. ¿Cuál es? La de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. Hay un artículo puntual, que es el artículo 21, que trata las estrategias específicas, vamos al anterior, que trata las estrategias específicas para la salud perinatal y primeros años de vida. Hablamos de la salud perinatal, hablamos de las 22 semanas de embarazo y justamente lo que serían las primeras 4 semanas una vez que sucede el nacimiento. Lo que hace el diputado es presentar algunas modificaciones respecto a este artículo que tiene 5 incisos actualmente. Uno es para lo que significa, por ejemplo, el cuidado integral de los niños en esta etapa mencionada. Otro tiene que ver con el cuidado del sueño protegido, para evitar cualquier tipo de complicaciones en los niños, como para prevenir por sobre todas las cosas. Vamos a tener en cuenta que esto es prevención, protección y promover todas estas acciones en el sistema de salud.
También, por ejemplo, cuando están internados, hay otro inciso que menciona que sea recíproco el contacto, en esos casos, de estos niños con las personas justamente parentales, las personas justamente que cuidan de ellos. Son algunos de los incisos, son 5 en total. Pero además, lo que quiere hacer Maquieira es sumarle 3 incisos más que vamos a conocer a partir de estas placas. La primera, el inciso B de como quedaría la modificación, dice la creación o adaptación de maternidades seguras que acrediten el cumplimiento de las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, CONE, esto sería algo nuevo, en los establecimientos públicos y privados. Está buena la aclaración porque no se refiere solamente al sistema de salud pública, sino también para que se adapten los privados, y ahora vamos a conocer también por qué trabaja con los privados, que asisten el embarazo y el parto realizando su categorización y recategorización. A los fines de esta ley, entiéndase como condiciones obstétricas neonatales esenciales, CONE. Esto es lo que está planteando Maquieira en este primer inciso, que continúa de esta manera, en un trámite muy pequeño más. A los recursos humanos físicos y económicos que deben estar presentes en todos los centros e instituciones donde nacen los niños y niñas, para garantizar la mayor seguridad en la atención materno-perinatal al momento del parto o puerperio. A ver, para que se entienda, esta ley lo que entiende Maquieira es que está incompleta, que le falta en este artículo estos incisos que él pretende agregar para sumar aún más protección y sobre todo para promover la prevención de distintas cuestiones. Otra de las cosas que están dentro de esta ley que no tienen que ver con los incisos agregados es para evitar, por ejemplo, los accidentes no intencionales, tanto en los establecimientos públicos, en los establecimientos privados. También habla, por ejemplo, de los juguetes, los juguetes para las personas o a los niños recién nacidos, justamente, para prevenir, por ejemplo, viste que los niños agarran los juguetes y capaz que tienden a meterlo en la boca porque están empezando a lo que es amamantar, bueno, distintas cuestiones vinculadas a los primeros momentos de vida de la criatura. Vamos a ir al otro inciso, son 3 en total, este era el primero. Inciso C, que es como quedaría en su proyecto, dice, le agregaría el acceso a las siguientes intervenciones en el marco de las CONE, que es lo que había sumado en el inciso anterior. Procedimientos quirúrgicos, obstétricos, disponibilidad anestésica, transfusión de sangre segura, tratamientos médicos de patologías asociadas al embarazo, asistencia neonatal inmediata, evaluación del riesgo materno y neonatal y transporte oportuno al nivel de referencia. Este inciso, fíjense, todo lo que comprende en la atención integral, que ya se supone que está, pero entiende Maquieira que falta agregarle esto, que cuando se tenga que ir al hospital, esto esté incluido, que esté justamente dentro de lo que son los cuidados básicos, como dice la ley, atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. Y el tercer inciso que le agregaría justamente el diputado Maquieira sería el inciso D para, recordemos, el orden que le daría él a esta ley como quedaría modificada, la creación de un sistema de información perinatal de acceso público, incorporando al mismo la información de los subsistemas de obras sociales, provinciales y nacionales y medicina privada, siendo condición para habilitar los establecimientos que cumplan con las condiciones CONE de estos subsistemas el envío periódico de las mismas. Esto refiere lógicamente, fíjense que está conectado con el inciso B que él menciona. Esto es un proyecto que presentó el 4 de marzo, es muy reciente, es una continuidad para que no pierda el estado parlamentario y por eso veremos cómo se va a dar. Obviamente que para esto que sucede no están conformadas todavía muchas de las comisiones. Un tema central, la conformación de comisiones que empezó ya a discutirse, empezó ya Martín Menem a empezar a tomar cartas en el asunto. Claro. Bueno, claro, obviamente porque así como hay otros proyectos que por ejemplo, este proyecto sí o sí tendría que pasar, obviamente, por presupuesto de Hacienda, que está conformada, pero por ejemplo, Acción Social y Salud Pública todavía no está conformada.
En otros proyectos sucede que se van a tener que conformar comisiones como las de seguridad, por ejemplo, y otros, así podemos hablar de distintos proyectos que tendrían que conformarse distintas comisiones. Bueno, gracias Gonza por este tema, porque repetimos, estos proyectos son los que van agregándose a la mesa de trabajo de esta Cámara de Diputados. No solo todo pasa por la ley de bases, por el pacto fiscal, por la posibilidad de discutir el proyecto de ley de movilidad jubilatoria. Hay diferentes proyectos, diferentes inquietudes que van teniendo los legisladores nacionales, que ya la tenían antes del 1 de marzo, pero que una vez inaugurado este periodo de sesiones ordinarias del Congreso, como ocurrió el pasado día viernes, por la noche a las 21 horas, con la presencia y con el discurso del presidente Javier Milei, ya empieza el momento en que empiezan a discutirse estos proyectos por parte de las comisiones respectivas, una vez que queden conformadas. Los diputados ya están hablando con Martín Menem. Miguel Pichetto estuvo hablando esta semana. Sí, están pasando todos por su despacho. Claro. Sí, sondeando también un poco. Y también, claro. Sondeando un poco para saber qué es lo que quiere hacer el oficialismo, porque en medio de la fragmentación que hay entre los distintos bloques opositores, empieza a surgir un acuerdo común, y es tratar de evitar que, si la agenda del Ejecutivo es que el Congreso no funcione, o que juegue un rol decorativo, o que solamente se centre a la iniciativa que puede ser el debate para exhumar la ley de bases y puntos de partida, es tratar de buscar una agenda alternativa y que el Congreso no deje de funcionar. Eso responde, por una parte, a las propuestas de Hacemos Coalición Federal de estas 2 sesiones especiales, los guantes que podría tomar o no el panperonismo para ver si aporta quórum o no aporta quórum, y en ese contexto si el posible temario del miércoles que viene crece, porque eso impacta directamente en también poner sobre la mesa alternativas a la negociación que se está hablando en este momento en la Casa Rosada, claro, ¿no? Claro. Arrancaron a las 15:13. Todavía no se sabe a qué hora irán a terminar. Lo que sí está claro es que van a dar una conferencia de prensa cuando concluya en el primer piso de la Casa Rosada. Así es que hay que ver, pero indudablemente empieza la búsqueda de alternativas sobre esto, que estimo es un tema importante, que hay que remarcar, que es que si esto vuelve a debatirse como está, el gobierno va a volver a insistir con las retenciones. Claro. Y acá hay un nuevo actor importante, que tiene que ver con las charlas que ha tenido el Fondo Monetario Internacional en los últimos 10 días, no solamente con el ministro de Economía, Luis Caputo, sino también con representantes de la oposición, también con representantes de la CGT. Y ahí se suman 2 o 3 mensajes que han quedado claros, tanto por parte de la 2 del fondo, que estuvo aquí, Gita Gópina, y las señales que surgen de Washington, la sede del Fondo Monetario Internacional. Primero, evitar la depreciación de las jubilaciones. Segundo, seguir de cerca la inversión social y evitar de que esa situación siga cayendo en el despeñadero de la depreciación. Así que hay que ver cómo juegan estos nuevos componentes en esta mesa que está transcurriendo ahora. Bueno, ahí está un tema central, Gonza, el tema jubilados. Sí. Está en las conversaciones del Fondo Monetario con el gobierno, está en las conversaciones del Fondo Monetario con otros actores sociales, está en la agenda de la oposición. Me parece que alternativas para no tratarla debe haber pocas. No, perdón. Y está en la agenda del presidente de la Nación. Sí, claro, que obvio. lo aclaró, lo remarcó, lo subrayó como un punto muy importante para que no sufran los jubilados en la apertura de sesiones ordinarias. Por eso digo, sumémosle que también está como un tema central. Claro. Después hay que ver cómo se da la negociación y cómo se puede acordar para un cálculo, como se estuvo hablando en todo este tiempo, cuál es el mejor cálculo para que los jubilados no pierdan y que tengan su jubilación, su salario digno. Bueno, ahí está puesto día y hora. Miércoles de la próxima semana a las 12 del mediodía, la convocatoria hecha por Hacemos Coalición Federal para discutir en el recinto este proyecto. Exacto. Un proyecto de cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria, porque, lo decía la diputada Marcela Campagnoli, los diputados que integran Coalición Cívica o que integraron Coalición Cívica son los autores. Y de ninguna manera les ha gustado en su momento y también han rechazado la movilidad jubilatoria que impulsó y que está vigente a partir de una ley que salió en el gobierno de Alberto Fernández. Por eso quieren modificarla, para darle un mayor beneficio
cambiando lo que es la manera de calcular trimestralmente los aumentos a jubilados y pensionados en la República Argentina. Ahí está planteado el tema. Veremos qué es lo que ocurre la próxima semana, el próximo día miércoles. Llegamos a punto final a esta tercera edición. Claudio, gracias y nos reencontramos un ratito nada más. Gonza, gracias. Enorme placer, Fer. A usted también, gracias por estar ahí. Esta fue la tercera edición por aquí por DTV. Quédese en sintonía que enseguida nos reencontramos en el análisis. Gracias y la pase bien. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas.